Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de la primera temporada de su podcast favorito, Ignotantes. ¿Cómo estás, David? Bien, la verdad, a gusto en un domingo de no chambear. Estoy feliz de estar aquí grabando esto, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Sí. Y creo que valdría la pena también hablar un poco de la retroalimentación que hemos tenido. Sí. Hoy se sube el segundo episodio, ¿no? Sí, y es la primera vez que estamos grabando esto ya habiendo subido contenido, ¿no? Los episodios los grabamos sin subir nada todavía. ¿Qué tal la respuesta? ¿Cómo ves la retroalimentación? Bien, ya, o sea, bueno, es por lo que hablamos de que compartimos red con muchos de nuestros amigos y así, pero pues ya 2 personas me han dicho de que ya vi tu podcast. La verdad sí me da como penita ajena, pero ¿Pero lo vieron en YouTube? Lo vieron en TikTok. En TikTok es donde creo que mayor respuesta hemos tenido, al menos de nuestros conocidos, y creo que es donde más números también hemos tenido. ¿Y tú? Y yo, bien, la verdad es que la respuesta creo que va bien, o sea... Para ser el primer episodio, ¿no? Sí, pensamos que nos iban a ver 6 personas y ya tenemos varios seguidores todavía no llegamos a los 100, así que ¿En dónde? En ningún lado. En ningún lado hemos llegado a los 100 ¿Dónde somos más cerca? seguidores, pero no lo estamos compartiendo, o sea, Sí, ¿no? estamos dejando que sea 100% orgánico y 100% Bueno, orgánico, ¿no? Orgánico, entre comillas, porque el algorítmico. Sí, porque... Ajá, que sea 100% algorítmico porque... Pues no sé, porque estamos locos, nos gusta hacerlo así, ¿no? Sí, y aparte, pues eso es lo que podemos hacer, ¿no? No podemos dar seguros ni siquiera de los números que están representados que sean verdad, ¿no? Solo podemos confiar en Mark Zuckerberg. Exactamente. Sí, y la verdad es que ha habido buenos comentarios. A mí me gustó mucho un comentario que envié en YouTube. Creo que fue el primer comentario de todo el canal. Sí. Y le mandamos un saludo al seguidor si lo está viendo porque pues amenazó ahí de que nos iba a estar siguiendo. Entonces... Aparte, sobre todo YouTube me da gusto que tuviera respuesta. Yo pensé que iba a tener muchísimas menos views. Creo que tiene como 200, 300, algo así. Ajá. Pero eso quiere decir que la gente... Yo imagino que de ahí, ¿qué porcentaje lo habrá visto completa? O a lo mejor son las 252 veces que tú y yo hemos estado abriendo YouTube para verlas. ¿Será? Sí las contabiliza, ¿verdad? No sé cuáles sean los criterios que usa YouTube para contabilizar ya. ¿Alguna vez habías hecho un canal de YouTube o algo así? Sí, de hecho tuve una... Yo de puberto me gustaba jugar a producir música y luego grababa como videos de lo que hacía y tenía muchos suscriptores, pero lo que hacía era que veía videos en inglés sin saber hablar inglés, pero pues iba siguiendo lo que hacían o sea, eran tutoriales. Entonces yo los replicaba en español, yo solamente en el video en inglés iba siguiendo qué botones le picaban y luego lo grababa en español y uno de esos videos tuvo muchísimas reproducciones, pero le perdí la pista un par de años y ya cuando volví a buscar ya el ¿Eso canal... hace cuánto fue? ¿En qué año? Se había borrado ya el canal. Pues ¿qué habrá sido? Híjole, 2010, 12. No, pues ya tiene un montón de tiempo, ¿no? Y es lo que hace mucha gente también en Twitter, ¿no? Traducir tweets, memes, cosas así, pasarlos a español. Y tienen muy buena aceptación de la gente. Sí, pues es que es una estrategia básica, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Pero bueno, o sea, la neta es que creo que tenemos que mejorar un poco el sistema de ahí para subir el contenido. Pero bien, estamos contentos de que haya tenido respuesta de la gente. ¿Y qué opinas de los últimos 2 temas? ¿Qué crees que nos faltó decir o crees que faltó algo por decir en los últimos 2 videos? Pues yo creo que estuvo bien, nos lo complementamos, lo cerramos en la aparición de la vida, explicamos un poco cómo pensamos que fue según las teorías científicas más aceptadas, pero nos quedamos cortos, ¿no? Con respecto a lo que queremos ver ahorita. Entonces, y ese es el tema de lo que vamos a hablar en este tercer episodio. No sé si quieras agregar algo en la introducción o ir directamente al primer tema. Sí, yo al estar editando y al ver los videos, pues me doy cuenta mucho de eso, que hablamos mucho de teorías científicas que en realidad no somos expertos, no dominamos, pero que sirva de recordatorio en este momento para la gente que nos está viendo, que la pretensión no es exponer este conocimiento como un conocimiento académico, sino como un ejercicio de compartir la percepción que tenemos de ese conocimiento que la cultura ha puesto a nuestra disposición a través de la tecnología y de cómo la sociedad se ha organizado para educarnos, ¿no? Que también es un tema en donde que está poco sujeto a la percepción, ¿no? Porque, por ejemplo, de la aparición de la primera célula,
no, pues, ¿cómo puedes tener una percepción de eso, no? O sea, puedes ver... No, o sea, la percepción de las teorías que han desarrollado acerca de eso. O sea, una serie de documentales, artículos, podcasts, libros que hablan acerca de esos temas, pero no somos especialistas en esos temas. Sí, no. Y sin embargo estamos aquí compartiendo estas reflexiones. Y creo que este primer comentario del que hablábamos de YouTube habla mucho de eso, ¿no? Que hay que atreverse a hablar de este tipo de cosas. Y aparte, obvio, también hay que tener en cuenta que pues son los primeros 2 episodios. Seguramente nos íbamos a equivocar. Nadie le sale nada bien a la primera. Sí. Seguramente ya pasando el tiempo y con la perseverancia que le pongamos, lo iremos desempeñando de mejor manera. Sí, en el primer episodio yo, por ejemplo, dije muchas veces teoría del hombre, aparición del hombre. Y eso es algo sumamente, pues machista, ¿no? O sea, como que... una de las cosas que hemos aprendido en esta época moderna de la historia, pues es a visibilizar y a darle su lugar a las mujeres que son parte de nuestra especie, que son parte de todo lo que hacemos como civilización. Y creo que es la teoría del sapiens, ¿no? O sea, quisiera hacer esa fe de ratas en este video. Porque sí, pues la deconstrucción es algo constante, es algo que no para. Y pues estamos adoctrinados a esta teoría del hombre, Dios creó al hombre, ¿no? Y creo que vale la pena cambiar el lenguaje un poco. Claro, aparte confiamos en la sabiduría de la sociedad, la verdad, al menos en mi caso. Y creo que todas las luchas sociales tienen su razón de ser, su justificación y que son sabias las sociedades en reestructurar el lenguaje, ¿no? A lo largo de su desarrollo. Creo que hoy vamos a poder hablar algo de eso. Ah, sí, más del lenguaje, ¿no? Pero en un aspecto específico. Creo que podemos hablar del tema de esta separación social entre hombres y mujeres, separación cultural. Pero bueno, hoy vas a llevar tú el hilo de la conversación. El hilo de la conversación, entonces tú dinos por dónde empezamos. Sí, en estas son de experimentar, ver qué mejor funciona, hacer prueba y error. Pues César era el que había llevado el hilo de la conversación en los primeros 2 episodios. Y pues vamos a experimentar, ¿no? Ahora, si yo lo llevo, de los temas de los que vamos a hablar, vamos a ver cómo sale, ¿no? Eso, pues ¿quieres? Arranquemos, vámonos. Vale. Pues bueno, en el episodio pasado, como ya dijimos, vimos lo del origen de la vida, lo de las células, muy, muy biológico, todo muy científico, como tú dices. Y ahora queremos entrar un poco más en lo cultural, en lo histórico, ¿no? Ya no en lo biológico. Y avanzando en esa línea del tiempo, Aquí esto lo pones en blanco y negro. Ajá, aquí dice que el Homo sapiens es una especie de entre muchos Homo, ¿no? Sí. O sea, no es el único Homo que tenemos en nuestra familia, así taxonómicamente hablando. Sí. Pero esto es algo que en nuestra actualidad sí. O sea, sí somos el único de nuestra especie. Entonces, creo... O sea, que ha sobrevivido, ¿no? Que ha sobrevivido. Pero ¿cuál es la denominación de los primates? Los ¿homínidos? Son homínidos, ¿no? Uh-huh. Y Homo es distinto a los homínidos, entonces, ¿no? Sí, es una... De ahí salimos de changuitos, pero somos otro tipo de especies. También es algo que con la IA nos podrías ayudar para irlo estructurando mejor. Pero esto, como decía, es algo que en la actualidad somos el único Homo sobreviviente hasta nuestros tiempos. Hay teorías que dicen que somos los responsables también de que seamos los únicos Homo, que la especie Homo sapiens terminó de extinguir a los otros especies de homos que se encontró en su historia. Creo que hasta donde tenía entendido se había cruzado solo con 2, ¿no? Con los neandertales y los denisovanos, o ¿cómo se llaman ese tipo de homos que se encontró el humano? ¿Los últimos? Uh-huh. No recuerdo el nombre de la especie. Pero ahorita fíjate que indagando en internet está raro porque yo hace no mucho tiempo me clavé en ese tema, me puse a investigar. Los primates, o sea, el primer ancestro de un primate es algo parecido como una ardilla, ¿no? No tengo aquí ahorita lo voy a tratar de conseguir. Ajá. El dato de cuál es el nombre de la especie, pero el ancestro de los simios, de los primates, vamos a decir, a ver, podemos estarnos equivocando y los biólogos puede usar cualquier término, no changos, o sea, no sé. Ajá. Los biólogos nos van... Changos. Mi Instagram es chango pelón con lenguaje, de hecho, porque somos changos. Era algo como una ardilla. ¿A poco? Sí. O sea, la evolución de los primates y de los homínidos se da en las ramas de los árboles, ¿no? Sí. Pero hubo un parteaguas en esa evolución y fue el bipedismo, ¿no?
que la habilidad de caminar erguido en dos patas creo que abrió mucho el horizonte de la evolución y lo aceleró también. Uno de los grandes acelerantes de nuestra evolución creo que fue el bipedismo. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que sí, pero también fue muy importante la evolución de la mano. Sí. O sea, tengo entendido, no sé de dónde está este pensamiento metido en mi memoria, si fue algo que aprendí en la primaria, si fue algo que algún loco me dijo sin ningún sustento y yo le creí. Pero según yo antes, alguna clase de homínidos o de primates, no sé, tenían el pulgar en el otro lado de la mano. ¿A poco? Según yo, sí. Órale. Y el chiste de que nuestra mano o la mano de los primates homínidos haya evolucionado al otro lado, al sentido contrario, que están invertidas, ¿no? Sí. O sea, se encuentran los pulgares, hace que podamos sujetar cosas con mayor precisión, como claro. que la manera en la que manipulamos los objetos es muy... fino. Es una evolución muy importante, porque Sí. no hay ninguna otra especie que pueda sujetar así las cosas, ¿no? Que también está muy raro, yo no entiendo en la evolución, bueno, al parecer no tiene sentido, pero ¿por qué hay una mano dominante? O sea, ¿cuál es la razón de que, por ejemplo, tú y yo, es un dato curioso, somos zurdos, ¿no? Los dos escribimos con la mano izquierda. Ideológicamente y prácticamente en el uso de nuestro cuerpo, sí. Oílo. Bueno, ya tan rápido. Sí. No, pero me refiero, ¿qué sentido tiene que podamos usar una mano más que otra? ¿Tú qué opinas? Yo me acuerdo que una vez platiqué esto Es una gran pregunta. con mi papá y me dijo que él creía que era porque tu mano, la que no eres hábil, es más fina en agarrar algo. Y tu mano con la que eres hábil es para completar la tarea, ¿no? Por ejemplo, para martillar una pared, pues pones el clavo con tu mano no hábil y con ¿Lo martillas? Lo martillas. ¿Se martilla con la mano hábil? Sí, yo martillo, ¿no? Con la izquierda. Ajá. Sí. Pero pues no tiene sentido. O sea, ¿por qué estaríamos más minusválidos de una mano que de la otra, no? Es raro, ¿no? Sí. No, ¿por qué será? ¿Tú por qué crees que sea? Yo apoyo la idea de mi papá, la verdad. Como es la que más me convenció, es de la que me acuerdo. Sí creo que es para una mano como que sujeta las cosas y la otra como que es para hacer todo lo demás, ¿no? Que sí. También esto ha evolucionado hasta el nivel que nuestro mundo está hecho para las personas diestras. Es algo que también está chistoso. Voy a divagar un poco ahora, pero se me ocurre que yo pienso que la atención, la concentración, sí, es uno de los poderes más importantes que tiene el ser humano. Y ahora que dices que la mano que menos usamos es una mano para complementar tareas, sí, pues es porque siempre nos concentramos en una cosa, ¿no? O sea, siempre que estamos empleando una tarea, nos enfocamos en un objeto o sea, cuando usamos nuestras manos, tiene que ser en algo muy concreto. Y también quizá ha sido por eso el desarrollo cognitivo, también, cerebral. No sé, y a lo mejor puedes buscar si los animales también son hábiles en una extremidad de otra. Creo que yo también entendido que sí, ¿no? Que los animales también usan más una extremidad, un lado de la extremidad que el otro. Porque también eso se traduce en nuestras extremidades inferiores también. O sea, los zurdos también usamos más la pierna aunque izquierda. Aunque hay gente que puede usar más una mano y la pierna contraria, ¿no? Pues el zurdo más exitoso de los últimos tiempos, Lionel Messi, él escribe con la mano derecha, según yo, pero patea con la pierna izquierda. Entonces sí pasa. Mira, dice, por ejemplo, que en mamíferos, o sea, en los primates es en donde vemos las principales preferencias manuales, le llama preferencias manuales. Pero dice que también perros y gatos muestran preferencias. Fíjate. Y que se observa con la preferencia que tienen al golpear un objeto. Entonces sí, los perros y los gatos pueden ser zurdos o diestros, por lo que dice esto. Dice que los machos tienden a ser más zurdos y las hembras más diestras. Fíjate. Esto es un clip. Aquí hay un clip. Sí, claro. y también, entonces, ¿de qué mano usarán los perros de Milei, no? Imagínate que usen la izquierda. Dice que los loros y las cacatúas también muestran preferencias al usar un pie para sostener comida mientras comen. ¿Ves? Te digo, es como con uno sujetas algo y con la otra te apoyas, ¿no? Sí, es chistoso. Y es curioso que está presente en otras especies. Pero bueno, volviendo al tema de lo que hablamos, de cómo las manos han evolucionado, dices tú, tienes toda la razón, pero yo también creo, en mi perspectiva, que debió haber sido después del bipedismo, ¿no? Porque pues nuestras manos antes del bipedismo estaban diseñadas para sujetar cosas y para trepar árboles, ¿no? Y después del bipedismo, como se liberan las manos, como que da más juego a la evolución, ¿no? Porque ya pueden hacer más cosas, generan herramientas. Estoy viendo aquí en nuestro acordeón que el Homo habilis fue el primer humano el primer Homo
en usar herramientas de piedra hace 2.5 millones de años. Sí, pero eso ya fue ya pasando. Creo que fue después del Homo erectus. Creo que fue el Homo habilis el que empezó a usar más las herramientas, ¿no? Ese es ¿Sí? lo que estoy diciendo, no, sí. No había escuchado bien, es que estaba acá escribiendo. Ponme atención. Sí, el Homo habilis fue el que su nombre lo dice, significa en español el humano habilidoso, y fue el primer humano en usar herramientas de piedra hace 2.5 millones de años, ¿no? Pues según aquí la inteligencia artificial, primero evolucionaron las manos y luego fue el bipedalismo. ¿Ah, en serio? O sea, primero, es que sí, primero los primates usaron sus manos y sus colas para transportarse y trasladarse, mientras que los pies servían solo como plataforma. De apoyo. El problema, bueno, empieza a ejercerse más el bipedalismo porque caminaban en 4 patas. Uh-huh. O sea, se apoyaban con las manos, como conocemos la postura de los gorilas o los chimpancés, y evolucionaron sus manos para sujetar mejor las ramas, sujetar mejor las frutas, sobre todo, que era en lo que lo empleaban. Ya después empezaron a usar piedras como armas. Imagínate el primer... O palos, ¿no? El primer homo que aventó algo y mató a una presa. No, o sea, debe ser el dios de los homos, ¿no? Sí. Ya no tengo que perseguir a nadie. De hecho, en el libro estoy escribiendo, hay una parte en donde uso a Lucy como un personaje de una narración, en donde justo... trato de ilustrar cómo habrá sido esa experiencia del primer primate que se encontró con una piedra de obsidiana, quizá por accidente la aventó, se rompió y luego se dio cuenta que esa obsidiana cortaba, ¿no? O sea, y llegó o se cortó la mano, así lo escribo, ¿no? O sea, no es que así haya pasado, es solamente un ejercicio imaginativo. Sí. Se corta la mano, Lucy, en este ejercicio. Que Lucy es ¿te acuerdas que Australopithecus. Son Australopithecus. Son los que empezaron a... ¿El bipedalismo? Ya, no, es que el bipedalismo fueron los Homo erectus. Sí, puede ser que me esté equivocando. No, los Australopithecus, según yo, también caminaban en 2 patadas. Pero fueron después del Homo erectus. Ah, según okay. yo. No, estás loco. A ver, busca. Sí, creo que está aquí en tu... A ver. Sí, puede que tengas razón. Sí, no. Según yo, el Australopithecus afarensis, sí, vivió hace 3.5 millones de años y fue uno de los primeros en caminar erguidos. Uno de los primeros. A lo mejor no tiene tanto... El Homo erectus es el que ya endereza bien la espalda, ¿no? Sí, en su nombre lo dice. Pero también esto me da mucha curiosidad saber qué tan verídico puede ser. Porque ¿cuántos fósiles de Australopithecus se habrán encontrado, no? Según yo... Digo, no puedo manejar una cifra, pero según yo, sí son... o sea, sí hay evidencia suficiente para considerar con mucha firmeza esta teoría evolutiva como la estamos construyendo, pero en cada momento van apareciendo nuevas evidencias de nuevas especies o subespecies que nos demuestran que la evolución es mucho más compleja de lo que imaginamos. Creo que Homo sapiens convivió con otras 5 especies de Homo, ¿no? Bueno, yo creo que había entendido que no sabemos si convivió, pero coexistió. En la línea temporal, mientras vivía el Homo sapiens sí, en una parte del homos, mundo, claro. había otras cinco especies de Homo, que eso creo que lo vamos a hablar más adelante, para no adelantarnos. Nos quedamos en lo de las manos y el bipedalismo, ¿no? Sí, entonces, primero, las manos evolucionan para sujetar mejor las ramas y servir junto con la cola para trepar, ¿no? Y luego empiezan a bajar de los árboles y empiezan a caminar. Que todo esto debe tener que ver con la búsqueda del alimento y la necesidad de huir de los depredadores. Sí, ¿no? toda la evolución apoya la sobrevivencia, ¿no? Sí. Todo es para lo mismo. Sí. Hay un canal que se llama Migala, que es un cuate que la verdad me gusta mucho su contenido. La verdad no sé cómo se llama él, porque ahora está dirigiendo un partido, quiere hacer un partido político y así, está loco. ¿A poco? ¿De qué país es? ¿Es mexicano? ¿A poco? Sí, de la Ciudad de México. Sí. Qué increíble. Sí, la verdad es que estaría muy chido invitarlo algún día acá. Si nos estás viendo, ¿cómo dijiste que se llama? Pues Migala se llama su canal. Migala, por favor, haznos caso. Sí. Pero nos quedamos con la duda de Lucy. Estaba contando la historia de Lucy. Tiene razón. Tiene razón. Entonces, en esta historia, Lucy un día jugando con unas piedras, se le cae, se rompe a la mitad una de estas piedras y al sujetarla se corta la mano. Y entonces con la otra mano sujeta el pedazo de piedra y con la otra ve su mano sangrando. Y empieza a tener una especie de revelación cognitiva de decir piedra, mano, piedra herida, herida, mano, ¿no? O sea, empieza a hacer un ejercicio, digo, porque no había lenguaje en ese momento. Y va con su familia, va con su tribu y le muestra eso a su madre.
y su madre ve su mano y pues la lame seguramente, ¿no? La castiga. Para intentar curarla. Pero Lucy empieza a mostrarle, la lleva a un tronco y con la piedra empieza a rasgar el tronco. Y en el libro, en esta narración, digo que su mamá no lo entiende muy bien, pero de pronto Lucy empieza a usar la piedra para quitarle cáscara a algunas frutas, ¿no? O para cortar ramas. Y entonces su tribu empieza a usar la misma piedra hasta que un día Lucy los lleva a donde encontró la piedra de obsidiana y empiezan a aventar obsidianas al piso para sacar pedazos afilados y usarlos para cortar madera o para cortar frutas o como herramientas, ¿no? Que no es que haya sucedido así, pero es la propuesta de este libro, ¿no? O sea, agregar estos episodios como narrativos que puedan hacer un poco más ilustrativas. Claro, estas ideas de la evolución. Seguramente fue más lento, o quizás sí, o quizá hubo pequeños accidentes que les permitieron evolucionar de esta forma, como la creación del fuego, ¿no? O sea, el fuego lo descubrieron porque un rayo tocó a un árbol y se incendió, y luego encontraron la manera de replicar ese fuego seguramente. Yo así me lo imagino. O sea, yo no creo que esta imagen, creo que todos tenemos del chango golpeando piedras. Sí, no tiene sentido, ¿no? Y de repente salen chispas y se prende y nunca había visto el fuego. Yo creo que ya habían visto el fuego los humanos. Claro, en miles de incendios forestales. En Los Ángeles han de haber sido. Pues sí, o sea, seguramente en algún incendio forestal conocieron el fuego, sí, ¿no? Pero bueno, también esto continúa con ahí nuestro acordeoncito que tenemos, porque el Homo erectus, que surgió hace 1.8 millones de años, fue la primera especie de Homo en salir de África, llegando a Asia y Europa. Y también fue el primero en usar fuego, lo que tú dices. Lo que revolucionó la dieta y la socialización. Porque claro, el fuego te da un poder cabroncísimo, ¿no? A los homos antiguos que ya lo podían dominar. Sí. Pero yo me quiero detener tantito ahorita que dijiste que Homo erectus fue la primera especie en salir de África. Porque sabemos que la especie Homo nació en África. Es la respuesta científica más apoyada, ¿no? Más apoyada, que nació en África. En Etiopía, recuerdo. Pero es importante decir, hoy, fíjate la reflexión que yo tenía. Yo pensaba, seguramente hubo una evolución tan importante y se hizo tan compleja la vida biológica porque el clima en África es complicado. Pero después, estudiando un poco, me di cuenta que hace millones de años las condiciones climáticas en África eran muy diferentes a como las conocemos hoy. África claro. Era un bioma súper rico. Había mucha biodiversidad. Y entonces, en lugar de que la escasez provocara esta necesidad de acomplejar la supervivencia y con ello llegar a una evolución pues, más compleja, al igual que la supervivencia, no es así. O sea, parece que como había más recursos abundantes, permitía a las especies, esta super riqueza de recursos permitía a las especies pues poder experimentar fuera de sus rutinas y adquirir nuevas habilidades que después se aprovecharon para la supervivencia. Después en África, que es a donde vamos con los Homo erectus, las condiciones climáticas empiezan a cambiar y es por eso que los Homos salen de África, porque ya esta abundancia se estaba acabando y tuvieron que ir en búsqueda pues, de alimentos, y ahí es donde empieza, bueno, desde la aparición de nuestra especie como mamíferos, empieza este modo de vida. Yo creo que nómada, ¿no? Sí, yo creo que los dos extremos favorecen el desarrollo de lo que tú dices. La escasez de recursos crea necesidades que necesitas nuevas formas de solucionar problemas, ¿no? La necesidad crea ingenio, o sea, más bien usa el ingenio para solucionar esas problemáticas. Pero también el exceso de recursos crea el tiempo necesario para tener este ingenio, ¿no? O sea, me voy a adelantar muchísimo, pero el imperio egipcio pues no sería lo que es sin la facilidad de tener el río Nilo ahí. Exacto. Que favoreciendo la agricultura, la ganadería, todo esto que les daba tiempo de hacer filosofía, de hacer esas pirámides, bueno, con la ayuda de los ovnis, ¿no? Esclavos. Y de esclavos. Dicen que no usaban esclavos, ¿no? Pues dicen, la verdad. Yo no tengo idea, pero pues yo creo que sí es muy humano la esclavitud. Me meten problemas con lo que digo, pero la esclavitud ha evolucionado, no se ha eliminado, ¿no? O sea, exacto. Evoluciona y la mayoría de sociedades han tenido modelos de esclavitud. Los aztecas eran súper esclavizadores, los egipcios seguramente también, ¿no? O sea, la economía es esclavizante. Exacto. Ahora sí. se llama productor
Sí, sí, Ahora sí. se le llama de 8 a 4. Sí, como que las condiciones de vida han mejorado, pero el principio de que para que puedas sobrevivir necesitas entregar tu cuerpo y tu tiempo, Claro. siguen existiendo, ¿no? Qué Shout bueno. out a Marx. Que bueno, no me quiero, no quiero dejar la impresión de que apoyo la esclavitud, pero no lo moralicemos, ¿no? O sea, la evolución no entiende de bien y mal. La Exacto. naturaleza no sabe qué es bueno y qué es malo, es un invento meramente nuestro. Y la esclavitud está. O sea, no estamos de acuerdo que está mal a nuestro modelo ético, pero hubo un momento donde estuvo bien y apoyó el desarrollo de mil especies. Pero ya no, eso ya lo veremos Creo que después. vale la pena que ahí está la carnita de este podcast, ¿no? ¿Cómo ¿En la esclavitud? No. ¿Cómo llegamos a... Ahorita podemos hablar, por ejemplo, del fuego, ¿no? Cómo empezamos a... O sea, descubrió el fuego nuestra especie y le empezó a usar para cocinar. O sea, lo usó principalmente creo que para dos cosas. Para defenderse y para cocinar. Sí. Y creo que el fuego fue un antecedente clave para la agricultura, porque si bien los seres humanos pudieron aprender, imaginemos que no descubrimos el fuego y que descubrimos la agricultura, seríamos presas fáciles de Claro. muchos depredadores que pues por quedarte quieto Sí. saben que ahí hay recursos, saben que hay alimento, o sea, incluso hay exceso de alimento, Sí. ¿no? Y muchas especies pues nos atacarían, pero el hecho de tener fuego nos permitió alejar a esas especies porque un común denominador de los mamíferos terrestres es que pues saben, allá hay un aprendizaje ya de toda la vida, sobre todo mamíferos terrestres, ¿no? De que el fuego pues es algo dañino, es algo de lo que hay que escapar, de lo que Sí, hay como que huir. naturalmente le tienen miedo, ¿no? Los felinos, los leones, todo eso le tienen miedo al fuego como instintivamente. Pero nosotros los seres humanos tenemos algo en nuestro cerebro, bueno, los homos, ¿no? Que no nos importó ese miedo. O sea, en lugar Sí, de lo ver el supimos fuego aprovechar. como este fenómeno natural abrasivo, ¿no? Lo vimos con curiosidad y quisimos dominarlo. Yo creo que totalmente de acuerdo contigo porque ¿qué nos empodera como especie? El aprovechamiento de la energía, ¿no? Yo creo que el dominar el fuego fue el primer indicio de aprovechar energía de manera artificial, por así decirlo. Sí. O sea, empezó con el fuego y ya terminamos con un cohete a la luna, ¿no? Pero desde esa base. Pero es lo que te decía, está conectado con todo, porque si no hubiéramos tenido el pulgar en donde lo tenemos, no tendríamos la facilidad de manipular objetos. Y si no tuviéramos la facilidad de manipular objetos, no podríamos manipular el fuego como lo hicimos. Claro, sí, sí. Y entonces, o sea, va conectado, ¿no? Sí, yo relacionaba esto con la energía, ¿no? Con el fuego. Pero aparte, a nivel evolutivo cognitivo, creo que tuvo mucha relevancia porque el hecho de cocinar los alimentos fue también un revulsivo cognitivo para la evolución importantísimo, ¿no? Sí. Porque hace que se aprovechen mejor los nutrientes, que el cerebro pueda crecer más. O sea, hay una relación directa entre el tamaño de nuestro cerebrote con el consumo de carne cocinada. Qué curioso, ¿no? Que sea así. O sea, Sí. que tenga que ser... Que cocinar la carne la haga mejor. O sea, yo pensaría... El pensamiento más intuitivo sería cocino la carne y pierde propiedades, ¿no? Porque estoy quemando lo que está dentro de ella, pero al contrario, o sea, hace a los alimentos más saludables, ¿no? Incluso elimina bacterias sí, pues elimina bacterias de lo que se cocina, porque la temperatura pues mata, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, ya se me fue el pedo otra vez. Fue ¿Sobre qué? ¿Sobre el fuego? sobre, lo del fuego y la cocción, pero bueno. ¿Sabes qué también creo que en el bipedalismo no mencionamos? ¿Por qué tuvimos esa pues, necesidad o esa adaptación de levantar la espalda? O sea, tiene que haber una justificación. Las jirafas, sus cuellos evolucionan a alargarse porque necesitaban alcanzar los árboles en donde estaba el alimento que necesitaban. Sí. Pero ¿habrá sido la escasez, la dificultad del ambiente la que provocó que tuviéramos mayor necesidad de movilidad? Creo que es porque puedes correr más rápido, ¿no? En 2 pies que en 4. Y seguramente en África, pues muchas cosas te perseguían, ¿no? Pero la habilidad, yo creo que es el cambio de ecosistema, ¿no? Porque pues, somos muchísimo menos hábiles para trasladar. O sea, se mueve mucho más rápido un chimpancé entre las ramas y entre los árboles. Y ahí se mueve muy, muy rápido. Mucho más, creo que de lo que nosotros podemos correr. Sí. Y está más a salvo de los depredadores. Yo me imagino que en algún bioma, en algunos de los grupos en África quizá, al empezar a hacerse escasos
ciertos recursos en los árboles, pues tenían que bajar. Y eso es otra cosa que hay que decir. El humano, el Homo, se hace carnívoro, no me acuerdo cuál fue el primero, por carroña. Empezamos a comer carne como carroña, o sea, carne que dejaban otros depredadores, nos empezamos a alimentar de ella. Pero de origen no comíamos carne. O sea, los primeros ancestros de los homínidos no tenían una dieta carnívora. Fíjate, entonces, no lo sabía eso. Ajá, no tenían una dieta carnívora, solamente comían frutas, ¿no? Verduras, plantas, una dieta herbívora. Y yo creo que justo, así como decíamos en el capítulo anterior que la célula aprendió a moverse y aprendió a percibir su entorno porque se le acabaron los recursos, lo mismo le pasó al ser humano. O sea, en este clima que al principio era muy rico, después empezó a ser más escaso los alimentos, los nutrientes, y empezó a probar otros alimentos como la carne. Que yo creo, una de las creencias 100% mías, que quizá hay papers o hay investigaciones al respecto, pero que no conozco. Seguro sí. Es que la dieta carnívora provocó la violencia entre los seres humanos al grado de llegar a matarnos entre nosotros. ¿Tú crees que se relaciona con nuestra dieta? Sí. O sea, creo que pues puede haber violencia en los juegos, puede haber violencia en la convivencia, ¿no? O en la imposición de un macho alfa, etcétera. Sí. Pero ya llegar al nivel de que un homínido mate a otro homínido, yo creo que se desarrolló gracias a la carne, porque primero empezamos a comer carroña, pero el ser humano, sin lenguaje, no sé por qué voy a decir esto, o sea, no sé con qué... Porque estás loco, porque estás loco. No sé, con el sustento de que estoy loco. Pues se daba cuenta que era un ser vivo, ¿no? O sea, se daba cuenta... Yo creo que sí entendía el ser humano sin lenguaje que era un ser muerto lo que se estaba comiendo. Claro. Lo que se estaba comiendo. Claro. Quizá tomar un fruto de un árbol sin lenguaje y sin conocimiento, pues no piensas que es algo vivo. Muerto. Estás comiéndote algo vivo, en todo caso. Sí. Y quién sabe si pensaran en su nivel de cognición prehistórico, que los árboles estaban vivos, ¿no? O sea, quién sabe cuál era su concepción sobre pues creo que... Pero de un animal sí, ¿no? O sea, algo que se mueve, sí. que... Yo creo que llegó mucho después, ¿no? El tema creo que hablas del animismo, de asignarle un ser a las cosas. Fue mucho después, fue de la revolución cognitiva. Pero es que eso aparece con el lenguaje. Sí. Pero sin lenguaje... Sí, quién sabe, ¿no? Había percepción. O sea, los mamíferos tienen una inteligencia. Mi gato entiende muchas cosas que a mí me sorprende que entienda. Sí, o sea, mi gato se da cuenta, no solo por rutina, se da cuenta cuando me voy a ir. Sí. O sea, antes de que ustedes llegaran a grabar el podcast, o sea, me empecé a preparar media hora antes. Aquí voy a hacer una foto de Apolo para que lo vean. Antes de que me preparara para el podcast, mi gato se dio cuenta que ya me tenía que levantar, o sea, en un horario fuera de la rutina. Sí. Y siempre hace lo mismo, se me acerca y me pide como cariño porque sabe que ya me voy o sabe que ya no voy a estar con él. Pobrecito. Entienden cosas. Entonces, como mamíferos sin lenguaje, a lo mejor ya pensábamos en el animismo sin nombre, pero ya pensábamos que las cosas tenían... Yo así me lo imagino. Tenían un ser, que eran algo distinto a nosotros. Entonces, al ver a un animal muerto, comer carne de él y después proceder a quitarle la vida a otros animales para comerlos, como que creo que ahí se rompe la barrera en donde el ser humano dice, pues también puedo matar a mi semejante. Okay. Y yo creo que estos primeros episodios de violencia, porque hablamos de que el Homo sapiens convivió con otras 4 o 5 especies temporalmente, y no se sabe si estas especies desaparecieron porque sus climas los extinguieron o porque hubo una serie de genocidios menores. Sí, ya. Desde ese entonces. Ajá. Sí. O si fue el apareamiento, que solamente creo que está comprobado con los neandertales, que nos apareamos con los neandertales, el que deshizo su línea de descendencia biológica. Pero hay un concepto clave en la mente, en la psique, no solo de los seres humanos, sino de varios mamíferos, que es la concepción del ellos y el nosotros. Que eso está presente en muchas especies. O sea, lobos distinguen su manada de otras manadas. Y pueden percibir a otras manadas como enemigas, a pesar de que sean de la misma especie. Incluso hay especies de hormigas que tienen guerras
Estaba viendo un documental de eso, de las guerras silenciosas de las hormigas que diariamente están en guerras y hay soldados y se atacan unas a otras porque se perciben como enemigas. Seguramente una tribu de Homo sapiens se topó con otra tribu de neandertales o de sapiens y ahí fue en donde empezó esta, ¿cómo decirlo? Esta característica violenta del ser humano, que es una característica que vamos a ver que a lo largo de la historia tiene costos altos. Claro, sí, ¿no? Porque una cosa es ser violento para sobrevivir, para alimentarse, y otra cosa es que seamos violentos, como las cosas que vemos hoy a nivel, las guerras que vemos a nivel global, o la violencia que vemos en países como el nuestro, como México, ¿no? Que yo le sigo, estoy de acuerdo contigo, pero le sigo viendo como el mismo matiz esencial de supervivencia, ¿no? Porque este sentido imperialista del que tú hablas, creo que obedecen características de supervivencia de querer que esa nación, en este caso, que un estado esté mucho mejor para soportar crisis, para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. O sea, como que lo podemos matizar con violencia, pero también creo, o sea, o quiero pensar, o es mi manera de verlo, que es para estar bien, ¿no? Para esta necesidad de estar bien en la que actuamos todos los humanos en consecuencia. Y es que hay una idea muy primitiva en que defender no solamente la vida de nuestros seres cercanos, sino de proteger los recursos también es una forma de garantizar la vida de los nuestros. Ajá, exacto. Entonces, el hecho de que nos multipliquemos, o sea, de que llegue una tribu extra, habla de que los recursos van a alcanzar menos. Sí. Y de ahí viene esa idea de defensa. Pero hoy en día creo que el ser humano ha evolucionado lo suficiente para darse cuenta de que pues no es necesario competir por los recursos, que podríamos colaborar por los recursos, que esto forma parte de una conversación que creo que tenemos que tener más adelante cuando hablemos del futuro de la humanidad y del presente de la humanidad. Pero bueno, o sea, a lo que iba es, creo que este cambio de dieta herbívora-carnívora es el antecedente primario de la característica violenta del Homo sapiens, porque no todos los mamíferos son violentos, y creo que en este capítulo vale la pena distinguir las cosas que nos distinguen de otros mamíferos y las cosas que somos iguales. A ver, yo cuando llego a mi casa me dan ganas de hacer pipí. Yo creo que a la mayoría de la gente, sí, cuando sale de su casa, va a trabajar o lo que sea, y ya está a punto de llegar a su casa. ¿A ti te pasa? Sí. Estás llegando a tu casa y te dan ganas de hacer el baño. Eso no es porque quieres marcar tu territorio, o sea, porque dices, no sé. Yo siento que sí, lo razono yo así. O sea, ¿o qué justificación biológica, física podemos darle a que casi todos, antes de llegar a casa, nos dan ganas de hacer pipí? Pues un control de esfínteres, ¿no? Que sabes dónde estás más cómodo y te guardas tu pipí hasta que sabes en un lugar donde estés cómodo, ¿no? Pues eso es lo que hacen los perritos y los gatitos. O sea, para ellos, para un gato, su arenero es su lugar cómodo para hacer pipí y popó. Y entonces solo hace ahí. Entonces somos iguales a muchos mamíferos. Voy a llegar a hacer pipí en mi puerta. Tener mi territorio. A la base de tu cama, al tapete de tu cuarto. Sí. Pues qué interesante es lo que dices. Puede ser que así sea, que la gente nos deje su opinión en los comentarios. Eso es otro clip, ¿eh? Que la gente, o sea, a ver, que la gente nos diga, a ver, yo creo que la gran mayoría de los que nos están viendo va a coincidir en esto. Está loco. Llegando a su casa le dan ganas de hacer pipí. Eso sí. Y que tiene eso sí es un condicionamiento psicológico de que es mi baño, me gusta, pero es territorial. O sea, eso de es mi baño o es el baño que conozco y es cómodo, es lo que lo hace ser territorial, ¿no? Sí, pero hay otras formas de marcar territorio. Los leones hacen pipí, pero para que otros machos sepan que ahí no se puede hacer pipí. Sí. Y yo digo, y en mi casa todo el que quiera puede ir a hacer pipí. No tengo problema. Bueno, pues sí. Entonces, es importante también, volviendo al tema, de que después surgieron los Homo neanderthalensis, que es de los que hablábamos. Neandertalis, ¿no? Vivieron en Europa y en Asia, y también ahí es muy importante el control del fuego, porque en esos lugares hace mucho frío, ¿no? Porque todos hemos visto estos videos de Siberia, de Eurasia y todo así, condiciones bien extremas, y ahí humanos primitivos ya podían sobrevivir. Creo que fue también por su habilidad al aprovechar el fuego. ¿Me puedes repetir el nombre de la especie? Homo neanderthalensis. Que es el nombre científico de los neandertales. De los neandertales, así es. Dato curioso, los genes que se nos hacen más atractivos occidentalmente hablando, que son el cabello, rubio, los ojos, azules, y la piel blanca. Ok. La piel limpia. La piel limpia, sin granos. Exacto. Sí, o sea, este estándar de belleza
social, Hegemónico, culturalmente hegemónico, de que consideramos que la gente güera, rubia, de ojo azul es bella, ese genoma, si no estoy mal, viene de los neandertales. ¿A poco? Sí, o sea, si tú ves a un Homo sapiens, vas a ver que es una persona de piel oscura, morena oscura, o sea, prácticamente piel negra, Sí. de rasgos muy duros, de nariz muy gruesa, o sea, adaptados al clima de África. ¿Por qué la piel es oscura? Porque es demasiada luz solar. Y entonces es como una forma de absorber menos luz. Sí. Y en estos lugares más fríos, más oscuros, la piel es blanca para recibir más luz, que fue donde nacieron los neandertales, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Sí, y también la nariz es más grande porque al ser más grande calienta el aire cuando inhalas. O sea, por eso Órale. es tan grande, sí, porque el aire era tan frío donde vivían los neandertales, necesitaban una nariz grande para que calentara el aire cuando se inhalaba. Órale. Ajá. Pero Sí. bueno, entonces esos, los datos, los rasgos estéticos que nos gustan Sí. son de especies, porque entiendo que los neandertales, su capacidad cognitiva era menor, ¿no? Que Al la parecer de sí, los y aparte sapiens. eran menos sociales, que fue uno de los principales motivos por los que al parecer los Homo sapiens ganaron esta guerra de homos, porque al ser menos sociales, pues tribus mucho más pequeñas, ¿no? Entonces era mucho más fácil 150 sapiens atacar a 30 neandertales, ¿no? Pero también hay evidencia que, lo que tú dices, que se aparearon entre homos y salieron estos genes de los que dices, ¿no? Entonces hubo este forcejeo de mato a tu tribu, pero procreo contigo también. O sea, Es que no se sabe, en realidad no se sabe. Y también a lo largo de la historia de los homínidos y de los Homo sapiens en particular, ha evolucionado también la forma en la que nos reproducimos. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, y en cada civilización y en cada cultura Bueno, sí, eso sí, hay totalmente. cosas muy marcadas de cómo nos reproducimos. Y creo que Yuval Harari habla de esto, que no sabemos a ciencia cierta, por ejemplo, si los humanos primitivos ejercían la monogamia o pues tenían orgías en toda la tribu, ¿no? GPI. Porque lo más biológicamente, ¿cómo decirlo? ¿Útil? Útil sería que el sexo fuera, o sea, la práctica de apareamiento, vaya, Ujú. fuera muy diversa. O sea, que ¿Por qué? pues porque un hombre puede embarazar a cuántas mujeres en un año, a muchas. Una mujer puede tener solo un hijo al año, Sí. ¿no? Sí. Entonces, pues esta idea monogámica que tenemos tan arraigada Sí. de querer una pareja y compartir toda nuestra vida con ella, no es práctica en términos biológicos Sí, no puedo. de propiciar la reproducción o la Sí, en términos la procreación. cuantitativos, por así decirlo. Sí. O sea, un ser humano fuera de nuestra cultura, o sea, un mamífero, más bien cualquier mamífero, lo que va a buscar es tener la mayor cantidad de descendencia posible, porque eso garantiza la supervivencia de su especie. Entonces hay teorías encontradas entre que los humanos primitivos, te digo, ejercían la monogamia o si la monogamia apareció con el lenguaje y con la cultura. Que también no sé si hay evidencias de cómo relacionas la actividad sexual con la reproducción. A lo mejor es algo que ya tenemos súper entendido en nuestra cultura, que sabemos que el sexo propicia reproducción, pero a lo mejor los humanos primitivos tenían sexo por placer y ya después se reproducían y a lo mejor no lo relacionaban, ¿no? Pues sí, pero el mismo es como el placer de comer, o sea, pues buscas comer todos los días porque sientes placer, o sea, quizá justo esta lógica de mamífero que no Sí. tiene lenguaje busca el alimento no por entender qué es lo que Sino necesita por la para sensación de sobrevivir, placer, ¿no? sino por la sensación de placer Claro. que produce el comer. Lo mismo con el sexo, o sea, buscaban aparearse con esas condiciones. Se han estudiado a muchas especies, subespecies de primates y ven cómo se aparean, ven estas dinámicas entre el macho alfa, al que todas las hembras quieren tener un hijo al macho alfa porque es el espécimen pues más fuerte, mejor adaptado, el que va a garantizar también a través de la posición del macho alfa pues el crecimiento con la supervivencia porque lo va a proteger el padre. Y estas dinámicas, insisto, tienen que ver porque lo que pasó con los neandertales tiene que ver con la conducta reproductiva de los Homo sapiens. Y otro spoiler del libro, este principio de la reproducción, desde la aparición de la vida hasta la conducta social, cultural que hemos construido hoy, está presente en todo el libro. O sea, hay una permanente presencia de la parte reproductiva
no como principio cultural, sino como principio biológico de la supervivencia, está marcado en todo el libro. Nada más quería hacer ese comercial. Sí, es como el eje central, ¿no? Me atrevo a decir, yo que conozco un poco más el contenido del libro, es como la piedra angular donde circula todo lo demás, ¿no? Exacto. Que sigue siendo así, pues desde la primera célula la reproducción fue clave, ya de ahí a todo lo demás. Exacto. Pero y aquí también tengo el dato curioso que reafirma lo que dices, entre el 1 y el 3% del ADN de los europeos y asiáticos modernos proviene de los neandertales. Sí, Interesante, sí, ¿no? Sí. Y hay un estereotipo, gente, está muy mal el estereotipo de que la gente rubia es tonta. Ah, sí, sí. Lo has escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que la gente rubia es tonta. Sí. Y encontramos que el gen rubio viene de neandertales, que parece ser que sí cognitivamente eran más lentos. Bueno, pero el 1 que nosotros. al 3% del ADN tampoco creo que sea la gran cosa, ¿no? ¿Crees que esto lo haya sabido Hitler? No, pues no creo, no creo. Imagínate que se despertara y le dijeron, no, eres mitad neandertal. Ajá, oye, Hitler en la cama y llega así su general de ciencia y tecnología, su primer ministro. Führer. Descubrimos que la raza aria desciende de los neandertales y que en realidad es una especie inferior a los sapiens, ¿no? Le hubiera dado chorro a... Sí, súper. A Hitler. Sí. Que también, o sea, fue un experimento totalmente de mejoramiento, ¿no? O sea, los nazis lo que querían era mejorar la línea genética humana. Por eso digo, no, pero no sabían que ese genoma era más primitivo o menos hábil. Sí, seguían únicamente por lo estético, ¿no? O no sé qué... Bueno, no. Había leído que se basaba en evidencia científica, solo que en evidencia científica de esa época, ¿no? No, o sea, dijeron en el presente Europa es la civilización más desarrollada, porque así lo era en ese momento, o la que avanzó más rápido. Estados Unidos apenas venía empezando su crecimiento. Entonces, el desarrollo y el centro comercial, intelectual, científico del mundo era Europa. Y yo creo que eso era lo que les hacía pensar que los europeos tenían pues una serie de superioridad biológica. Yo creo que ha cambiado mucho la cosmovisión, porque en Europa también hubo genocidios, ¿no? O sea, la raza judía pues era muy europea también. O sea, no creo que haya sido tanto ese tema europeo, sino más bien aria, ¿no? Proviene de Medio Oriente, ¿no? Proviene, pero pues estaba invadida por en Europa. Pero ya después. Eso ya pasó mucho después de que se desarrollaron los imperios europeos. No, sí, pero yo hablo de Hitler específicamente, del Imperio Alemán. O sea, sí. Ya creo que se merece un episodio de las guerras entre humanos. Pero sí, los neandertales entonces convivieron con los seres humanos y no se sabe con los sapiens. No se sabe si desaparecieron porque los sapiens los mataron o porque desaparecieron a su especie a base de... Creo que había evidencia también porque se encontraron restos de neandertales, muchos, con pocos sapiens, como evidencias de guerras, cosas así también, ¿no? Y ese sentido social que te digo que los sapiens hacían grupos mucho más grandes, bueno, estoy viendo que los neandertales hacen grupos de 20 personas. Pues son grupos muy pequeños, ¿no? En relación los sapiens de 150, de 150, ¿no? Ajá, máximo. Entonces, es debe importante tener también ese dato. Y bueno, aquí habla también pasando al tema de los sapiens ya que son... ¿Pero tú qué crees? ¿Los neandertales desaparecieron porque los matamos o porque nos los...? No, yo creo que sí por un tema de guerras y de recursos y así. ¿Sí? Porque nosotros colaboramos mucho más fácil que los neandertales, al parecer. Y entonces, ¿tú crees que el genoma que todavía sobrevive del 1-2% proviene de casos aislados, ¿no? Yo creo. De casos aislados como violaciones. No, o de una tribu de sapiens que haya adoptado 2-3 neandertales, a lo mejor, ¿no? O sea, que hayan tenido una guerra, al parecer, de especies, no quiere decir que se tengan un odio innato, ¿no? No creo, porque no eran presa y depredador uno de otro. Entonces yo creo que era más y estos casos aislados nos hablan de que este principio del ellos y el nosotros no es rígido. Sí, o sea, parece ser que hay veces en las que las emociones de los seres humanos, de los sapiens, influyen en tomar la decisión de si relacionarse o aceptar a un extraño o no. Porque podríamos ser completamente... O sea, nuestra biología podría estar programada para ser completamente hostiles ante extraños. Sí. Sin embargo, hay algo... Así como tenemos esta parte que nos hace ver a una tribu como enemiga, como adversaria, como hostil, también tenemos este principio de cuidar a otras especies, incluso las mascotas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí. ¿Tú sabes por qué los bebés dan ternura? Pues para que no los mates, ¿no? Exacto. Sí. De hecho,
no sé, seguramente mucha gente le ha pasado que cuando ven a un bebé muy tierno, te dan ganas de abrazarlo tan fuerte. Sí, de protegerlo, ¿no? Pero, no, a ver, que la gente también lo diga esto también da para un clip. La gente que nos diga en los comentarios si les ha pasado que están viendo a un bebé muy tierno y tienen ganas de abrazarlo tan pero tan fuerte como para hasta que desaparezca, ¿no? Y el otro día estaba leyendo que es un principio psicológico que es tanta ternura que te dan ganas de matarlo. Es muy raro. Es muy raro. Encarcélenlo rápido. Porque es un mismo polo, pero en realidad es este principio de que te dan ternura para que los protejas, para que los cuides. Y para que quieras tener uno, ¿no? A mí yo no sé si ya llegué a esa edad, pero cuando veo un bebé muy tierno, la verdad sí me sacó de la reproducción un poco. Pero lo chistoso es que este sentimiento no solamente lo tenemos hacia nuestra especie. Podemos ver a un perrito un cachorro. Y nos va a dar mucha ternura. Pero los cachorros porque los hemos maneado genéticamente a nuestra estética, ¿no? O sea, la verdad los cuidamos más. A ver. ¿Has visto un video de una nutria? Sí, son muy tiernas. Son también. muy tiernas. Sí, o sea, somos mamíferos. Los ositos bebés también. Tenemos como especie esta cosa rara que nos hace querer cuidar a la vida. Sí. En general, no sé qué otra especie tienda a proteger a otras especies. Entiendo que hay especies que conviven, que hacen como simbiosis, o sea, que se cuidan unas a otras, ¿no? Sí. Ahorita no se me viene un caso a la mente. Yo creo que depende mucho tu experiencia de vida, no como humano, sino como animal, porque cómo es que adiestran a los perros pastores para que no ataquen a las ovejas y las cuiden, siendo que son su presa natural, por así decirlo, porque ellos son lobos, aunque ya no parezcan, ¿verdad? Los pugs ya no parezcan lobos, pero lo son. Pues son presas naturales las ovejas. Pero ese sí es un condicionamiento que hemos provocado nosotros. Por humanos, eso, pero es algo también parece como eje de la vida, porque los cachorritos lo que hacen es un cachorro pastor, lo meten a ¿cómo se llaman los grupos de ovejas? Rebaños de ovejas, desde chiquito. Entonces aprende a criarse, o sea, se cría con otras ovejas y con mamás ovejas y se forma parte de ellos. Entonces eso es lo que lo hace después cuidarlos en lugar de matarlos, que es lo que está en su ADN, ¿no? Sí. Pero y los seres humanos creo que tenemos potencializada esa cualidad o ese principio. Entonces, cuando preguntan sobre el propósito de la humanidad, a veces a mí sí me gusta pensar que el propósito de la humanidad es cuidar la vida. Sí. O sea, porque sí creo que somos una especie que tiene muy marcado eso. O sea, que tiene esta capacidad de sentir esta ternura por otras especies, por muchas, ¿no? No solamente en casos muy específicos de convivencia, porque no convivimos nunca con nutrias, pero basta con que veamos un video y nos dan mucha ternura, ¿no? Sí. Y hay otras cosas, hay otros animales que son los que amenazan nuestra vida, que no dan ternura, que dan asco, que dan repulsión, que dan miedo. Sí. Entonces, es este principio de lo que en realidad está en el centro es la supervivencia. O sea, todo lo que nos acerque a la supervivencia lo vamos a etiquetar moral o éticamente como bueno, pero es un principio biológico que hemos arrastrado desde hace miles y millones de años, ¿no? Claro. Y volviendo al tema un poco de los sapiens, ya en concreto, porque ya llegamos a este Homo, que es el que somos ahorita y el único que ha sobrevivido en el mundo. Y aquí habla mucho de la importancia del lenguaje. Esto ya lo hemos hablado 1000 veces. El lenguaje es pieza fundamental de nuestra estructura cognitiva y social. Como que es nuestro superpoder, ¿no? Los murciélagos tienen su sonar, su radar con el que... Sí, ecolocalización. Su ecolocalización. Las abejas tienen su sistema de organización y su forma de comunicarse tan peculiar, ¿no? Los seres humanos, o sea, no somos los que mejor olfateamos, no somos los que mejor escuchamos, no somos los que tenemos el gusto o el tacto más afinado de todas las especies, pero somos la única especie que tiene esta capacidad de comunicarse de manera hipercompleja. Sí, súper compleja. Y aquí también dice que aparte ayuda a la cohesión social, ¿no? O sea, formar grupos grandes es importantísimo el lenguaje porque ayuda a estructurar historias o creencias que hacen que un grupo de 1000 personas pueda creer en una sola cosa, ¿no? O sea, y esto es gracias al lenguaje también. Entonces, el hecho de poder hacer grandes estructuras sociales fue lo que provocó después los imperios, las civilizaciones, o sea, todo lo que hoy conocemos fue gracias al lenguaje, ¿no? Porque ningún humano por sí solo pudo haber hecho esta mesa de la nada.
¿no? Sí. O sea, es bajo el conocimiento social que ha arrastrado el lenguaje, ¿no? Que parece ser como nuestra USB de la historia, donde vamos guardando información. El lenguaje, ¿no? Y por eso ha evolucionado, por eso ha crecido, por eso se ha diversificado, porque está experimentando para guardar la mayor información posible. Que aparte del lenguaje acelera encabronadamente la capacidad de aprender de nuestra especie, porque el aprendizaje antes del lenguaje era genético. Sí. O sea, aprendimos a alejarnos del fuego, por ejemplo, porque en algún momento primitivo murió algún ser cercano a causa del fuego. Sí. Y luego volvió a ocurrir, y luego volvió a ocurrir. Y en el primer episodio quizá no se razonó de forma profunda que el fuego había sido el responsable, pero el hecho de haber repetido tantas veces a lo largo de millones de años esas experiencias hicieron que generáramos estos instintos, esto a lo que llamamos instinto, que no es más que aprendizaje biológico del ADN. O sea, son cosas que cuando tomaste decisiones, cometiste acciones que te acercaron a la supervivencia, la tomas como un aprendizaje bueno, ¿no? Como un aprendizaje correcto. Sí. Y cuando tomaste acciones que te alejaron, que te lastimaron, que te hirieron, que mataron a un ser cercano, aprendes a evitar esas situaciones. Pero todo fue genético. Claro. Y el lenguaje hace que esta capacidad de procesar la información se exponencie de manera muy increíble, muy sorprendente, porque somos una especie que apenas lleva 300,000 años existiendo y que ya lo construyó aparatos para salir del planeta. Sí, claro. Contra una evolución, un aprendizaje que venía dándose durante millones y millones y millones de años, que apenas si nos llevó a poder entender el fuego un poco. Sí, no, decíamos que el lenguaje fue hiperrevulsivo del aprendizaje y de la evolución, porque permitió que la sociedad se organizara en estructuras cada vez más complejas. Sí. Llevábamos ya millones de años en grupos, pues, de entre 20 y 150 personas, y hoy podemos vivir en ciudades de 20 millones de habitantes, ¿no? Y esto también tiene, y es en lo que continúa aquí, tiene que ver con también el dominio del ecosistema, ¿no? Porque las estructuras sociales grandes de verdad, lo que hablamos de Egipto, Mesopotamia y todo eso, se hicieron por la transición de la recolección y la cacería a la agricultura. O sea, este dominio del ecosistema, de saber que si tiras semillas salen plantas que después te van a dar comida. Fue gracias al lenguaje. Fue gracias, no sé. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, sí, porque, había leído también que cuando transportaban no se imagina, transportas elotes y se van cayendo semillas, ¿no? Entonces que en las rutas donde los transportaban veían que era donde más surgían elotes luego después cuando regresaban, ¿no? Pero sí también se transmitía esta información a través del lenguaje. Sí, porque a lo mejor una tribu de sapiens antes... Bueno, es que el lenguaje, de hecho, aparece antes de los sapiens. Sí. El lenguaje complejo sí es algo muy de los Homo sapiens, pero se ha estudiado muchos primates que tienen, pues, formas simples de comunicarse. Sobre todo señalan amenazas. Ajá, fueron las primeras maneras del lenguaje fue amenazar. Ahí viene una serpiente. O ahí viene un águila. Es lo que está viendo, que hay un experimento de chimpancés de que ellos tienen nombres para amenazas. O sea, vi que reproducen un sonido que ellos entienden como águila o como amenaza así en los árboles así, y voltean al cielo y se espantan. Y cuando reproducen otro sonido de chimpancés que corresponde al de león o así amenaza terrestre, serpiente, voltean se suben rápido a los árboles, ¿no? O sea, eso quiere decir que es su lenguaje también. Exactamente. Que eso lo podemos ver en otro tipo de mamíferos también, ese tipo de lenguajes simples o de protolenguajes, no sé cuál sea la manera de decirlo, pero de repente empezamos a ponerle nombres a más cosas, ¿no? De repente empezamos a ponerle el nombre a la tierra, al cielo, al árbol, a la ardilla, al perro, y el humano se empezó a abstraer de su experiencia. Porque lo que yo creo es que la vida antes del lenguaje, que es a lo que hemos hablado creo que en los 3 episodios que llevamos hasta ahora, pues era una experiencia enajenante, ¿no? Espiritual. Bueno. Unificada con todo el entorno, porque no te puedes abstraer del entorno. O sea, no puedes ser diferente a la tierra, no puedes ser diferente al cielo, no puedes ser diferente
al árbol, porque no hay forma en la que tú te abstraigas de ello. Sí, en la que lo referencies. Entonces, entre más palabras surgen, más nos separamos de nuestro entorno. Sí. ¿No? Sí, A ver si no nos matan los incluso es lo que lingüistas es su pleito con los lingüistas que tiene César. Incluso esto lo escuché de Mateus Rosarín, que me cae muy bien, lo amo. Él decía que, imagínate tú en tercera persona ver a una persona leyendo un libro. O sea, lo que tú ves es alguien con algo enfrente, pero en su mente está imaginando mil cosas, está viviendo experiencia, está entrando a un castillo, está echando el anillo a Mordor, a los lugares de Mordor. Pues aplicar ese lenguaje, ¿no? Que es esta forma que dices tú de abstraerte de la realidad, que estás en tu cuarto leyendo un libro, pero en tu mente estás en otro Pero lado. que eso ya es otra cosa, porque la escritura y la lectura es algo aprendido, sí es un aprendizaje no biológico. Sí, no es artificial. Porque nuestra comunicación no tiene, de forma natural, de forma orgánica, no tiene símbolos. Nosotros, más adelante vamos a hablar de eso, le empezamos a poner símbolos a nuestro lenguaje y con ello surgió la escritura. Sí, que pero antes de eso no había símbolos. O sea, los fonemas fueron los símbolos que representaron el imaginario. La realidad, ¿no? O sea, ponerle el nombre de pared a la pared, ¿no? Es el fonema que dice pared. Es en realidad un símbolo extraño. Claro. Que No, no, y aparte, estamos de acuerdo que tal vez no lo tenemos tan presente en la actualidad, pero el lenguaje es algo súper imperfecto, por así decirlo. Pues lo que esta frase famosa, ¿no? Del Tao, que puede ser nombrado, no es el Tao. Porque el lenguaje no puede expresar todo lo que hay, ¿no? O sea, es súper subjetivo y dependiendo a la cultura. Sí. Y yo creo que la forma en la que el lenguaje puede ser más certero es sin ejercerlo. Es muy raro. O sea, insisto, creo que la experiencia más significativamente espiritual que ha tenido un ser humano fue antes de que apareciera su lenguaje. Pues incluso, o sea, no sé qué pueda pasar. A ti te interesa mucho hacer estos retiros de silencio, ¿no? Sí. Súper, me imagino que deben ser choqueantes porque pues todos estamos callados en nuestro cuarto y estamos pensando en palabras. O sea, estamos teniendo una conversación mental. Pero si llega un periodo, no sé, de 15 días que no estés hablando, yo creo que tu mente se reconfigura a no pensar con palabras, ¿no? Porque ya no lo estás experimentando tan continuamente. Es como lo que una vez hablaba con una de nuestras compañeras del trabajo que es traductora de señas. Me decía que sus papás son sordos, entonces se comunican a través de señas, y que una vez le platicó con su mamá y le decía que si nosotros, que podemos hablar, pensamos en palabras como son ellos, ¿no? Cómo manejan sus pensamientos. Y que a su mamá le sorprendió muchísimo que nosotros tuviéramos una voz en nuestra mente. O sea, le hizo como muy, muy choqueante, porque ella, sus pensamientos los maneja a través de señas también. O sea, entonces en su imaginación ves señas. Pues, ajá. O sea, imagina señas. Su pensamiento se estructura en señas. Porque no es el mismo. O sea, no todo lo que se traduce al español se traduce en señas. O sea, es como difícil. Incluso me enseñaba que ella tiene conversaciones con su mamá en WhatsApp, donde le pide que le traduzca cosas de un grupo de WhatsApp. Porque las palabras así textuales, igual se le dificulta un entendimiento preciso, ¿no? Porque es un lenguaje diferente. Sí. Es otra programación. Pero bueno, muy interesante. Pasando al siguiente tema. El lenguaje es nuestro programa. Es nuestro programa, sí, es como... Pero hubo un momento donde no era suficiente para hacer para aumentar la estructura social, y ahí es donde apareció la escritura que ahorita hablamos, ¿no? Porque la escritura es la forma de guardar información a través del lenguaje, pero ya no en un humano, porque tenía que haber un humano, ¿no? Para que reprodujera una idea, una información, una cuenta matemática, lo que sea. Sí, o sea, tenía que haber un profesor o un maestro que enseñara a cultivar la tierra para que... Exacto. Otros aprendieran a hacerlo, y luego el crecimiento de estos aprendices los convirtieron en maestros, pero era necesario el ser humano. Era necesario, pero cuando aparece la escritura no, porque ella puedes tú dejar en una papel de arroz, como los chinos, información escrita, y ya es lo que tú dices, la representación simbólica, ya no es con el lenguaje, sino es con la escritura. Que también evolucionó lento, pero evolucionó lento, ¿no? Porque las primeras escrituras eran cuentas, numéricas. Es lo que te iba a decir. Creo que desarrollamos la habilidad de escribir gracias, de nuevo, a la escasez de los recursos. Sí. Porque necesitamos empezar a contabilizar nuestra producción en cuanto al campo se refiere, o sea, los granos, la tierra producida, el cultivo, vaya. Se tuvo que empezar a contabilizar para poder organizar a la sociedad. Y eso es lo que hace el surgimiento de la escritura. Entiendo
que antes de la escritura, bueno, eso es lo que he entendido yo, que antes de que apareciera la escritura, ¿cómo decirlo? La narrativa literal, es la escritura matemática. Sí, totalmente. ¿No? Que incluso era rarísima la escritura premoderna, porque era toda seguida, no había una diferencia entre palabras, No, pero los jeroglíficos, te tienes que ir eran símbolos, eran... Sí, pues siguen siendo símbolos de escritura. Pero mucho más... Subjetivos. Ajá, o sea, las letras, pues el abecedario, Sí. son cosas ya completamente procesadas por miles de años, pero antes, pues, ¿no has visto estos memes de un egipcio leyendo una nota que decía ojo, veneno, Pues luna, sí. Sí. luna, maíz, ojo, veneno, y que dice, mi suegra va a venir a cenar? O sea, porque así funcionan los jeroglíficos de alguna manera, ¿no? Sí, así es. Y continuando con este camino de la evolución del Sapiens, también algo importantísimo es cómo tendemos a la cooperación total, ¿no? A la cooperación global, porque aquí decía que el ámbar del Báltico, que son en las regiones de Europa del Norte, y la lapislázuli de Afganistán se encontraron en tumbas egipcias hace más de 4.000 años. O sea, en Egipto se concentró algo del Báltico y algo de Afganistán, o sea, puntos casi del otro lado del mundo, en su mundo conocido, en una tumba en Egipto, ¿no? Entonces, habla de que la cooperación no se limita a que hablemos el mismo lenguaje, a que tengamos la misma cultura, a que seamos de la misma tribu, sino que entre sapiens nos complementamos de hace 4.000 años al menos. Sí, no, o más, creo que mucho más. Creo que un poco más. Sí. ¿Qué te parece si dejamos para el próximo episodio? Creo que no hablamos lo suficiente sobre la transición de la vida nómada a la vida sedentaria, sus repercusiones, la agricultura. Creo que podemos hablar mucho más acerca de cómo la escritura ayudó a consolidar la organización de las sociedades, a hacerlas más grandes y a construir estos pequeños mitos, estas historias religiosas, espirituales sobre el mundo y cómo estas religiones fueron creando las civilizaciones. A mí me gustaría tratar de que siguiéramos esta ruta migratoria desde la primera civilización hasta las subsecuentes. Seguramente hay civilizaciones que ya tenemos perdidas, que no sabemos que existieron hoy seguramente en día. Sí, ¿no? Seguramente. Porque hablamos de la edad de piedra porque dejaron su evidencia en piedra, pero seguramente hubo civilizaciones que basaban sus comunidades en madera y de eso no puede haber restos el día de hoy, ¿no? De hace y me da curiosidad también si, por ejemplo, cayera otro meteorito como el que extinguió a los dinosaurios, que hay otro meteorito ahorita, ¿tendrían pruebas, una evolución de 64 millones de años de que existimos nosotros? ¿Tú crees que hemos dejado la suficiente evidencia en el mundo para dejar una huella imborrable? Pues depende cuánto tarde una civilización en encontrar los restos, porque si pasan millones y millones de años, pues seguramente se borra todo antecedente, pero pues si solo pasan algunos miles de años, seguramente van a quedar algunos restos de ciudades y de pero a lo mejor en millones de años, a lo mejor también, porque ve todo lo que sabemos de los dinosaurios a partir de fósiles incompletos y insuficientes incluso. Sí, tienes razón. Tanto que sabemos del Homo erectus, de cómo domó el fuego, de lo que sabemos de los afarensis de hace 3 millones de años. Popotes y llantas. Microplásticos, ¿no? De colillas de cigarro. Sí, pero bueno, yo creo que ya es hora, ya cumplimos tiempo de este capítulo. Vamos a seguir en el siguiente. ¿Quieres cerrar algo, alguna idea que tengas? Nada, creo que ya vamos a hablar muy puntualmente sobre el ser humano. Creo que como lo conocemos, ¿no? Ahorita estos primeros capítulos fueron como introductorios y ahora ya vamos a hablar del ser humano. Hay mucho que hablar, hay que hablar de cómo surge la economía, de cómo surgen las culturas, las religiones, las creencias. Cómo avanzan las religiones, cómo avanzan las creencias, la política también, que es algo bien interesante. Y te encanta, ¿no? Porque creo que para el que no lo sepa, César es politólogo y le encanta la política. No sé, me sorprende mucho que hasta ahorita casi no lo hayas tocado porque pues te gusta mucho la política, ¿no? La has estudiado bastante. Sí. Pues es que creo que es algo que no va en estos capítulos, va en el futuro, entonces no tengo prisa. Me gusta mucho la política, la ciencia política. Y vamos a hablar de esta cosa que todo mundo... Por ejemplo, la política es algo que todo el mundo odia. O sea, que es nada popular. Parece tener este estigma en todas partes del mundo los políticos son mal vistos, la verdad. ¿Quién sabe? Prácticamente en todas las partes del mundo hay una desconfianza, hay un asco.
¿Por qué será? Pero ¿Por qué siguen estando. Pues porque es un papel muy difícil. O sea, la clase política es una clase que toma decisiones muy difíciles y que al ser humanos, igual que todos, pues beneficia primero a los suyos, a los más cercanos. Sí. Y eso crea una percepción de injusticia ante la demás gente. Pero para eso vamos a tener mucho tiempo de debatir. Entonces, pues que la gente siga participando. Nos encanta su retroalimentación porque nos ayuda mucho a mejorar estos capítulos. Y pues nada, no sé, ¿tú quieres decir algo antes de irnos? No, yo solo quiero decir que si entran a la casa de César ya saben qué hacer. Hagan pipí para marcar su territorio. Y nada, pues seguimos en el siguiente episodio. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense, báñense, pero cuiden el Tomen agua y eliminen los microplásticos de su sangre.